La Biblia no lo dice mucho lo que le pasó, pero sí dice lo que hizo. Y muchas veces las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y este hombre transgredió sus mismos principios. Y él borró con el codo lo que había escrito antes con la mano, podríamos decirlo, en nuestro léxico. Y Uzías, habiendo hecho tantas cosas buenas, hizo lo que no tenía que hacer. Pecó contra Dios al final de sus días. El poder, la gloria, el dinero, lo llevó a pecar contra Dios. Y ofreció fuego extraño en la presencia de Dios. Intentó ir al altar de Dios y ofrecer lo que no le correspondía. Y un sacerdote del Señor, muy valiente, se acercó y le dijo al rey: esto no te corresponde hacer, esto no es para vos, no lo puedes hacer. El rey se enojó muchísimo y antes que el rey pueda hacer algo, la lepra comenzó a brotar en su rostro. Y la Biblia dice que murió de lepra después y su hijo gobernó. Hubo una crisis de gobierno, una crisis de autoridad allí en Jerusalén, el pueblo de Israel. Y en medio de esta crisis de autoridad que parecía que todo se había perdido, 50 años acostumbrados con un mismo gobierno, un gobierno floreciente, un gobierno donde la mano del Señor había estado con todo el pueblo, donde ellos habían sido guiados en el camino del Señor y habían prosperado tanto el ejército como militarmente, como económicamente. Es uno de los mejores gobiernos que hubo en el pueblo de Israel. Pero sin embargo, esta crisis rompió todo eso. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y es en esta crisis que Isaías estaba profetizando, estaba hablando, Dios lo había llamado, y es justamente aquí en este momento que Isaías tiene un encuentro con Dios, y él nos habla y nos va a describir un poquito acerca de la santidad de Dios y quién es este Dios. Y dice en el versículo 1, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dios se reveló a Isaías, y Isaías vio al Señor en el trono, en el cielo. Dios lo ve a Dios como soberano, como absoluto gobernante, y fue una ocasión muy oportuna porque dice en el año que murió Uzías, vi yo al Señor, y es como que un rey había pasado, un rey que había hecho cosas buenas, pero que al final fracasó, se frustró todo lo que había hecho, echó por tierra todas las cosas que había hecho. Y se establece para Isaías, este hombre de Dios, y que él iba a hablar sobre esto, iba a dejar plasmado esta visión de Dios para que el pueblo también lo vea y para que el pueblo también lo conozca. Ve a Dios soberano diciendo Dios le estaba diciendo, aquí estoy yo sigo gobernando, yo sigo reinando, yo sigo siendo la autoridad. Y en esta presentación de la majestad de Dios, dice, sus faldas llenaban el templo, el vestido llenaba el templo, la ropa llenaba el templo. Usted ha visto cuando en las películas, pero no solamente en las películas, sino que en los reyes, y tenemos algunos reinados todavía en nuestro mundo, y son pocos los reyes que van quedando, pero algunos quedan. Y cuando ellos se presentan, y hace poco hemos tenido algunas ceremonias de casamiento de los reyes y de los príncipes, y de la coronación también hubo hace unos años atrás de una reina, y los vestidos, la majestad, la opulencia, parecería que todo el poder y la gloria del rey está ¿dónde? En la ropa.
Parecería que esa ropa tiene que tener oro y joyas y todo lo más excelente, lo más sobresaliente de todo, absolutamente. Tan grande es que prácticamente nadie puede imitar eso. ¿Quién va a imitar la ropa de un rey? ¿No? Por toda la majestad que tiene. Podría imitar la ropa, pero no puede imitar el lugar, el poder que hay allí en la gloria de esa pertenencia de la ropa. Y aquí está este manto de nuestro Rey soberano, nuestro Dios, llena todo el templo. Es una imagen de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios. Isaías lo vio allí y quedó deslumbrado frente a esto. Y miren cuando él sigue diciendo, luego de esto dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Había serafines, es el único pasaje en las Escrituras donde habla acerca de los serafines. Pero todo lo que está en el cielo, en la presencia de Dios, ha sido creado por Dios y ha sido creado para Dios. Y todo lo que Dios ha hecho tiene un sentido, tiene un valor, tiene una función. Todo lo que Dios hizo en este mundo tiene un sentido. Cuando usted mira y ve el orden que hay en la ecología, en la tierra, en el mar, en el aire, todo está tan ordenado, está tan bien hecho. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo de esa manera. Dios es un creador, perfecto creador, y Él hizo la creación habla de la gloria de Dios. Pero los cielos también hablan de la gloria de Dios, y también los cielos donde Él está habla de la gloria de Dios. Y aquí tenemos a estos seres creados, los serafines, que hablan de su gloria y hablan de la creación de Dios. Y ahí tenemos estos seres angelicales que estaban allí adorando a Dios y con 2 alas cubrían su rostro. Si usted mira en las Escrituras, en Éxodo capítulo 33, lo tenemos allí en la pantalla también, dice, Moisés le dice a Dios, Dios, quiero ver tu rostro. Moisés había visto cómo la zarza ardía y no se quemaba. Moisés vio las 10 plagas de Egipto, tuvo la experiencia de hablar con Dios. Moisés vio cómo se abría el mar cuando cruzó ese casi 1.000.000 de personas por el Mar Rojo. Moisés vio cómo cayó cuando él le pidió el pan del cielo y cayó el pan. Moisés vio cuando se abrió la tierra, cuando cayeron los hijos de Cloé. Moisés vio al poder de Dios, vio la majestad de Dios, pero le dice, quiero un poquito más. ¿Qué quería ver? El rostro de Dios, la presencia de Dios. Oh, qué privilegio tuvo Moisés de ver tantas cosas de Dios. Y yo creo que Moisés fue un hombre que actuó y se movió en toda su vida justamente por todas estas imágenes de la presencia de Dios. Aunque al final de su vida mostró que era humano. Mostró que era humano porque Dios le dijo, hablarle a la piedra y la piedra sacará agua. Y él, ¿qué hizo? Le pegó a la piedra. Y Dios le dijo, eso yo no te pedí. Y solamente por ese detalle, Moisés no entró en la tierra prometida. Dios es santo, santo, santo. ¿Estamos entendiendo lo que es la santidad de Dios? Pero sin embargo Moisés le dijo, Señor, yo quiero ver tu rostro. Y Dios le responde esto en Éxodo 33, 20. Dios dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No lo verás, no verás mi rostro. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Vas a ver mis espaldas. Te voy a poner en una peña escondido por allí y vas a ver mis espaldas y yo voy a pasar y te voy a dejar ver mis espaldas solamente. Y eso ocurrió y fue así. Y Moisés tuvo que quedarse con eso. Y después de esa expresión y esa aparición de Dios
Algunos le llaman una teofanía eso, técnicamente. Teos es Dios, fanía es aparición. La aparición de Dios que se le apareció a Moisés y él fue impresionado por esa visión de Dios. Después de eso, Dios le dice: Moisés, prepárate unas tablas de piedra y vení que te tengo que explicar y te tengo que dar unas leyes. Y es allí donde Dios escribió la ley y se la dio a Moisés para que Moisés descienda al pueblo. Y él no sabía, pero cuando él iba bajando, la gente lo iba mirando. Cuando él venía, ya después de 40 días, que dice la Biblia que no tomó agua ni comió nada, realmente un milagro de Dios. Uno no puede estar más de 3, 4 días sin tomar agua. Y Moisés estuvo 40 días sin tomar agua. Dios actuó allí. Y cuando él bajó, el rostro de Dios resplandecía tanto que la gente le decía: por favor, tápate la cara. Y que dice: ¿qué me pasa? No es que hay algo en vos que está resplandeciendo. Y él dijo: es la presencia de Dios, el haber estado en la presencia de Dios, el haber estado aún a las espaldas de Dios. Había sido tanto el impacto en la vida de Moisés que su rostro resplandecía. Y dice la Biblia que él le hablaba la palabra al pueblo y se cubría la cara. Se cubría la cara porque la gente no resistía, no podía verle. Y Moisés volvía a la presencia de Dios y se destapaba y ahí con él hablaba mirando la presencia de Dios. No la cara, porque Dios no se dejaba ver y dijo que nadie le iba a ver. Y en Éxodo 34:35 dice: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué hacían los serafines en la presencia de Dios? Esos seres angelicales tapaban su rostro con 2 de sus alas, mostraban reverencia, mostraban que Dios es santo y que ellos no podían ver el rostro de Dios, con 2 alas. Pero tenían otras 2 alas que eran las que le ayudaban a volar, a cumplir las tareas que Dios en su majestad les daba a ellos para que ellos puedan ir y moverse y desplazarse. Esto es un lenguaje figurado que encontramos en las Escrituras. Pero tenían 2 alas también que hablan de los pies y tapaban sus pies. Y me hace acordar también a Moisés cuando Dios se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo y estaban en el desierto solamente Dios y Moisés y no había nadie más. Y Moisés se acerca a ver la zarza y entonces Dios le dice: Moisés, para, detente, sácate las sandalias, quita tu calzado, porque el lugar que es tierra santa. Descálzate. Él pisó el suelo. ¿Qué estaba diciendo con esto? Esto era una ilustración de que Moisés estaba en contacto con la tierra. Estaba en contacto con lo que Dios había hecho. Era el creador de la tierra y el creador de la criatura. Eso está hablando acerca de la creación. Un ser creado, un ser que se humilla, un ser que se postra. Los serafines se humillaban ante la presencia de Dios, tapándose sus pies e indicando que ellos también habían sido creados por Dios. Estos son los seres angelicales que están en la presencia de Dios, humillándose ante la santidad de Dios. Y estos seres, en el versículo 3 dice: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Es notable que la palabra de Dios dice, 3 veces habla de la santidad de Dios. Observen ustedes que este es uno de los atributos de Dios, la santidad. Otro de los atributos de Dios es el amor de Dios. Pero la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor.
Otro de los atributos de Dios es la misericordia. No lo repite 3 veces. Otro de los atributos de Dios es la justicia. No lo repite 3 veces. Otro de los atributos de Dios es la omnisciencia, la omnipresencia. Son atributos de Dios. Le corresponden, le pertenecen, son parte de Dios mismo. Ahora, no lo repite. ¿Por qué repite esto? Porque Dios es santo, quiere enfatizar, profundizar esta expresión que le corresponde y le pertenece solamente a Dios. Es un lenguaje que se utiliza mucho en las Escrituras. El Señor Jesús dice, de cierto os digo, ¿no? Los ángeles en el libro de Apocalipsis dicen, ay de ti, como repitiendo 3 veces y enfatizando el juicio de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribía a los Gálatas, en Gálatas 1, versos 8 y 9, dice, si alguien viene y predica otro evangelio que no sea este evangelio, sea llamado anatema. Y lo repite otra vez en el versículo que sigue, otra vez como para que lo entiendan. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. No comparte con nosotros, no es de los nuestros, no es con nosotros. El evangelio es uno solo, Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Hay un solo atributo de Dios que se repite 3 veces, es la santidad de Dios. Me llama la atención algo aquí en el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Los quiciales de la puerta se estremecieron. Uno dice, bueno, ¿qué es eso, no? La NBI dice, los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Los umbrales de la puerta se estremecieron, los quiciales, donde el marco, diríamos nosotros, el marco de la puerta se estremeció. El edificio se estremeció. ¿Cuándo se estremeció el edificio? Cuando se expresó la santidad de Dios. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros, criaturas de nuestro Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios? Nosotros, que conocemos a nuestro Dios, muchas veces somos tan insensibles, muchas veces somos tan apáticos, muchas veces somos tan indiferentes a la majestad de Dios, a la grandeza de Dios. Este es nuestro Dios. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Por eso Pedro le escribía a los creyentes que se habían dispersado por tantos lugares, le dicen, sean ustedes santos, porque Dios es santo. Tenía una razón para decirles y para pedirles semejante mandato, ordenanza de santidad de vida. Y nosotros vamos a experimentar cambios en nuestras vidas, en la medida que nosotros comprendamos lo que es la santidad de Dios. Cuando nosotros podemos comprender el significado de lo que es la santidad de Dios, podemos comprender cuando estos serafines se expresaban delante de la presencia de Dios y tapaban su rostro, como Moisés tapó su rostro. Y Moisés lo vio por tantos lugares y de tantas formas vio a Dios. Y él pudo moverse, se movía de una manera diferente. Sus determinaciones eran movilizadas de una manera diferente porque conocía a Dios. Porque Dios era parte de su vida y la comprensión de la santidad de Dios lo movilizaba de una forma diferente. Necesitamos nosotros volver a nuestro Dios. Necesitamos nosotros poner a Dios en primer lugar. Necesitamos nosotros decir, bueno, Dios, toma control de mi vida. Necesitamos cada uno de nosotros examinarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿quién es Dios para mí? ¿Qué significa la santidad de Dios para mi vida? En lo personal, en lo íntimo. Podamos analizar esto delante de nuestro Dios y corregir lo que tengamos que corregir. Y quiero terminar con el Salmo 112, verso 1,
que dice, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea Adonai, Adonai el majestuoso, Adonai el poderoso, Adonai el que gobierna, alabado sea Él. Qué felices son los que temen al Señor, qué felices son los que temen a Adonai y se deleitan en obedecer sus mandatos. Si usted quiere ser feliz en la vida, y creo que todos deseamos ser felices en nuestras vidas y que las cosas nos vayan bien, aquí tiene usted el mandato de Dios y aquí tiene la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, no hay otra palabra. Esta es la palabra. ¿Cuál es la palabra? Los que se deleitan en obedecer sus mandatos. ¿Y cuál es el mandato? Sed santo, porque yo soy santo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, mi hermano? ¿Dónde está el secreto de ser un hombre y de ser una mujer? En toda su completud, en toda su cabalidad, en todo su ser, en toda la comprensión de lo que eso significa. Acá, sed santo, porque yo soy santo. Que cada uno se examine. Gracias, Padre, porque nos amas a cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, Dios, porque tú eres santo, santo, santo. Omnipotente Dios, poderoso Dios, Dios de batallas, Dios de victorias, Dios sobre todo, soberano, Señor. Y aquí estamos nosotros, tus criaturas. Señor, te necesitamos a ti. Señor, gracias porque tú eres el que nos perdonas y el que nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que limpia nuestros pecados. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Te amamos, oh Dios, y queremos vivir en santidad y comprender esta verdad en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres santo y confiamos en ti plenamente, Señor. Gracias porque tú no fallas. Gracias porque tú nos corriges. Gracias, oh Dios, porque nos enseñas. Gracias, oh Dios, porque nos transformas. Señor, queremos ser transformados a tu imagen, a tu semejanza. Cada momento, Señor, gracias, oh Dios. Aquí estamos, Señor, te necesitamos a ti, cada uno de nosotros. Y te adoramos en esta mañana por tu santidad, por tu majestad, y nos humillamos delante de ti, Señor. Traemos todo lo que pensamos que hemos logrado en la vida, que son nuestros éxitos, pero lo dejamos todo delante de ti, Señor, y ponemos todas nuestras coronas a tus pies, y nos rendimos, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas y nuestros pecados. Te adoramos, oh Dios. Delante de tu majestad estamos, oh Dios. Recibe, Señor, nuestra adoración a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, mi hermano, y el tema da para mucho más. El domingo que viene vamos a seguir hablando de la santidad de Dios. Y Pedro dijo mucho en ese versículo, y creo que tenemos que seguir aprendiendo y reflexionando sobre esto. Piensa en esto todos los días de la semana. ¿Dónde estoy yo? Delante del trono de la santidad de Dios. ¿Cuál es mi comprensión de la santidad de Dios? Y aquí tiene la respuesta en la palabra de Dios y en sus rodillas, en la presencia de Dios. Que Dios le bendiga.